Revocatorio y 20% los lemas de las manifestaciones organizadas por la oposición venezolana en 23 capitales de provincia. Del 20% del padrón electoral son las firmas necesarias para poder fijar la fecha del referéndum sobre la destitución del presidente Maduro. Aquí el pueblo venezolano quiere revocar a este gobierno, quiere revocar el hambre, quiere revocar la miseria, quiere revocar la inseguridad, quiere revocar la desigualdad. En Caracas, a iniciativa de la MUD, además de las protestas, se organizó un paro de 10 minutos. Pacífica y constitucional, vamos a lograr el cambio. Y el cambio se debe dar con el referéndum revocatorio porque es nuestro derecho constitucional. El gobierno respondió a la concentración opositora con un enorme despliegue policial en la capital y con contramanifestaciones en al menos 9 puntos de Caracas. Aquí tiene un pueblo que está dispuesto, está en la calle y está dispuesto a dar la vida a consolidar la patria. Apoyo a mi presidente Maduro porque no podemos volver al pasado con esta gente que no quieren nada bueno para nuestro pueblo. La oposición quiere acelerar el proceso para evitar que en caso de que haya referéndum y Maduro deba irse, su puesto lo ocupe el vicepresidente. Bueno, Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Hernández Fonseca, pues vamos a hablar sobre esto, ¿verdad? ¿Piensan ustedes que se logrará el referéndum revocatorio contra Maduro? Bueno, yo creo que se debería lograr, lo está pidiendo el 80 o más por ciento del pueblo venezolano, pero la resistencia del dictador Maduro es definitiva, él sabe que va a perder el revocatorio. Entonces, está jugando a que el revocatorio no se haga este año. ¿Por qué? Porque si se hace el próximo año se aplica una norma de la Constitución venezolana que dice que en caso de que el revocatorio sea positivo y revoque a Maduro, el que queda en el mando es su vicepresidente. En cambio, si el revocatorio se produce este año, Maduro es revocado y se hace una nueva elección, que es lo que correspondería, y en esa elección el chavismo no gana nunca más. Ahora, otro elemento que hay que tomar en cuenta, que es muy importante, es que en Venezuela no se está disputando una lucha entre el gobierno y la oposición. Venezuela es una dictadura, no es una democracia. Y el gran esfuerzo de la oposición consiste en sacar al dictador por la vía democrática, con un agravante: estamos frente al castrismo. Maduro es un títere de los Castro. Han convertido a la gran Venezuela, a la potencia petrolera más importante del mundo, en una colonia castrista y la han destrozado económica, política y socialmente. Y salir de eso es muy duro, porque ¿quién está sosteniendo a Maduro y a la dictadura castrista en Venezuela? Es gente que no tiene ningún sentido de patria y ningún sentido de afecto por Venezuela y por su pueblo. En ese contexto debería salir adelante un revocatorio este año, pero la dictadura castrista, el sistema del socialismo del siglo XXI, respaldado internacionalmente por las dictaduras de Bolivia, de Ecuador y de Nicaragua, van a hacer todo lo posible para que aquello no suceda. Es la lucha de la fuerza irresistible del pueblo venezolano, casi 90% o tal vez más, contra el objeto inamovible de una dictadura insensible que está dispuesta a cualquier cosa, inclusive a seguir matando de hambre al pueblo venezolano para mantener un poder servil al centro colonial que es la Cuba castrista. Usted, creo que, bueno, abrazo integralmente ese enfoque, me parece que es exactamente como Sánchez Berzaín lo ha descrito. Fíjense que en este momento hay cierta presión sobre los potenciales presidenciables de la oposición venezolana. Lo que le sucedió a Capriles antes de ayer en el aeropuerto de Margarita es verdaderamente bochornoso. Una personalidad internacional como es Capriles, candidato a la presidencia, inclusive hay sospechas de que en la última elección realmente él fue electo contra Maduro y que hubo alguna intervención ahí en las votaciones, y le mandan un grupo de enmascarados a rodearlo, a intimidarlo, a tratar de sacarlo de la élite política nacional en una forma vergonzosa, precisamente en el mismo lugar donde días atrás el pueblo se manifestó directamente contra Maduro. Hay imágenes que lo demuestran. Es decir, hay una situación en Venezuela
social, política y económica, que es típica de la situación que el socialismo del siglo XXI lleva a los pueblos de nuestra América. Por suerte en Argentina se dio una lucha electoral que ganó Macri y se tiró de la posibilidad de profundizar más en un sistema que es lo que lleva a la pobreza. En Brasil, bueno, acabamos de analizar en el segmento anterior cómo meticulosamente por reglas democráticas nos pudimos quitar de arriba los brasileños, yo me considero parte de ese pueblo, un potencial gobierno de izquierda más opresor, pero que finalmente, igual que llevó a la ruina a Venezuela, estaba llevando a la ruina al Brasil. Ni qué decir fue usted de Cuba, que está en la ruina hace muchos años. Y como bien decía Sánchez Berzaín, realmente el esquema que está siendo implantado en Venezuela desde el punto de vista de la defensa del gobierno a toda costa y a todo costo es el régimen castrista quien mantiene, quien da las orientaciones de cómo intimidar, de cómo hacer las cosas. Se ve a través de lo que está sucediendo realmente en Venezuela, la mano oscura, la pata peluda del castrismo detrás de estas intimidaciones contra Capriles, de estas golpizas que se le dan a los opositores y de esta tendencia realmente a llevar revocatorio hacia el año que viene. Hay que decir que hay una parte importante del chavismo, de la dirigencia del chavismo, está queriendo el revocatorio, pero está queriendo el revocatorio el año que viene para quitarse de encima a Maduro, porque independientemente que el sistema como tal es ineficiente, es corrupto, Maduro es un escollo gigantesco porque no tiene ningún carisma, es una persona que no disfruta, nunca disfrutó de popularidad en la población, ni siquiera en los círculos íntimos del chavismo. Ellos esperan poder empujar esto con la barriga hasta el año que viene, quitarse de arriba a Maduro y ver cómo resuelven las cosas. Hay un factor. El gobierno de Cuba es el que está manejando todo eso. Lógico. Es el gobierno de Cuba el que lo está manejando. Hay una cosa que conspira contra los esfuerzos democráticos, es que los altos mandos del ejército están muy comprometidos y acusados internacionalmente de soportar el narcotráfico. Entonces eso es un escollo adicional que hace que precisamente las situaciones que se generen no encuentren eco en las Fuerzas Armadas, que podían encontrar un eco porque al final los militares son parte del pueblo importante, sus familias sufren las consecuencias del desabastecimiento y de la pobreza en que este socialismo del siglo XXI sometió a Venezuela. Claro. El tema de Venezuela es además un tema en el cual yo he denominado que esto que sucede allá es la batalla de Venezuela. ¿Y por qué es la batalla de Venezuela? Porque el pueblo venezolano está librando hoy día, en el año 2016, una batalla que no solamente va a resolver la libertad y la democracia de Venezuela, sino que va a abrir las compuertas para la recuperación de la libertad y la democracia en el resto de América Latina. Si cae la dictadura venezolana, la caída casi inmediata va a afectar a Cuba, a Ecuador, a Bolivia, a Nicaragua. Los regímenes dictatoriales de los Castro, de Correa, de Morales y de Ortega se van a ver afectados profundamente por esto. Esa es la importancia de la confrontación que se produce ahí. Y yo he hecho el símil histórico de esta batalla de Venezuela del año 2016 con la batalla de Carabobo en 1821, cuando los ejércitos libertadores derrotaron a los ejércitos coloniales y después de eso en 3 años vimos la batalla de Ayacucho en 1824 y América del Sur estaba liberada. En Venezuela se está librando hoy una confrontación por la libertad y la democracia de alcance mundial. Ningún latinoamericano, ningún ciudadano del mundo que crea en la libertad y la democracia puede estar ajeno a apoyar el esfuerzo del pueblo venezolano. Es de interés de todos, porque si el castrismo pierde Venezuela este año, ha perdido todo. Vamos a ver después de eso cómo, además de la crisis económica que ya tiene Cuba,
Ya no tiene el petróleo venezolano porque mató la gallina de los huevos de oro. Sigue teniendo el poder político en Venezuela, pero ha castrado tecnológicamente a la capacidad de producir petróleo que tenía Venezuela. Y ahora Cuba está extendiendo la mano para que Rusia y otros países le den petróleo, pero se está agotando y está entrando en un nuevo periodo especial. Es que el modelo marxista, castrista, estalinista en economía es un modelo fatal, es absolutamente corrupto, improductivo, vinculado a los más grandes crímenes que se puede cometer desde el Estado, que van de la corrupción al narcotráfico, en lo que también ha afectado a Venezuela, que junto con Bolivia de Evo Morales son vistas hoy día como narcoestados. O sea, la importancia de la lucha por la democracia en Venezuela hoy día es total y absoluta, y por eso todos los demócratas del mundo tenemos que apoyar el esfuerzo de los hombres y mujeres de Venezuela por recuperar su democracia. Tienen la legalidad, tienen la legitimidad, tienen la razón y tienen que recuperar su país. Mira, los venezolanos y los cubanos, todos quieren irse de su país, tanto los venezolanos como los cubanos. Bueno, yo veía una encuesta esta mañana en la prensa que dice que 6 de cada 10 venezolanos quieren abandonar el país, porque claro, la dictadura los atemoriza, los derrota, no ven futuro para los hijos, hay una inseguridad absoluta. Ayer yo hablaba con una distinguida periodista que acaba de emigrar de Venezuela para los Estados Unidos, donde expresando ella que no hay ningún sentido de continuar viviendo en Venezuela y que no se puede. Ese es el efecto de la dictadura que hay que cambiar. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero vamos a seguir hablando de esto y vamos a seguir buscando el final de este año. Oigo la rumba sonar.